Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra de Dios. Muy buenos días. No cabe duda que la palabra de Dios siempre es una fuente inagotable de sabiduría. Aunque leamos un texto una y otra vez, cada ocasión Dios nos habla de una manera diferente. Y el día de hoy es un ejemplo muy claro. Ayer quizás recordarás que estuvimos hablando de la importancia de tener un encuentro con Jesús directamente y no quedarnos solamente con las ganas de conocerlo, no solamente con la curiosidad ni con el deseo de querer conocerlo, sino ser valientes y salir al encuentro de Jesús, decirle que sí y dar ese paso de fe. Ayer, cuando leí el Evangelio del día de hoy en la noche, ¿verdad? Lo leí ya así como de costumbre, nada más para leerlo y ya irme a dormir. Y cuando estaba ya durmiéndome, yo estaba reflexionando, pues sí, pues es lo mismo que cuando aparece el texto que vamos a leer el día de hoy, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? El día de hoy Jesús me habló sobre la importancia de tener un encuentro personal, pues seguramente mañana me va a decir lo mismo. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién digo yo? De manera personal, muy en sintonía con lo que estuve meditando el día de hoy. Ayer era lo que reflexionaba y me quedé dormido. Para mi sorpresa, cuando leo el Evangelio el día de hoy, inmediatamente empezó a brotar en mí totalmente un mensaje diferente. Dios siempre nos quiere hablar de maneras nuevas, aunque muchas veces nosotros nos hacemos los sordos. Escucha lo que dice el Evangelio el día de hoy. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después de eso, dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Y si recordamos el día de ayer, indudablemente puede ser una confirmación de ir a un encuentro profundo con Jesús, a solas. ¿Quién dices que es Jesús? Cuando leía este Evangelio, me llevó a otro punto diferente. Este Evangelio tiene algunas sutilezas diferentes que el paralelo que lo podemos encontrar en Mateo. En este Evangelio de San Lucas no dice el nombre de la ciudad en donde ellos están. Al contrario, pone el énfasis de que están en un lugar solitario. A diferencia de otro evangelio,
En esta ocasión no se pone tampoco el énfasis en que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro. Esto no te lo ha revelado la carne ni sino que en esta ocasión parece que Jesús complementa lo que Pedro dijo. Pedro dijo, tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús complementa eso. Sí, soy el Mesías, pero recuerda, voy a sufrir, voy a ser entregado en manos de los malhechores, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. No cabe duda que para conocer a Jesús hay que pasar un tiempo a solas con Él. Pero también para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, hay que pasar un tiempo con nosotros. Y ahí es donde empezó a brincar toda esta, pudiéramos decir, nueva revelación, el tiempo. Pedro pudo confesar que Jesús era el Mesías de Dios por haber pasado tiempo con Jesús. Pero resulta que ese Mesías tiene tiempo para todo. Y es un Mesías muy organizado y ordenado. Porque sí, hay un tiempo para estar con los discípulos frente a la multitud. Y hay otro tiempo para estar con los discípulos a solas. Hay un tiempo donde los discípulos tienen que escuchar la enseñanza de Jesús. Y hay otro tiempo en donde Jesús quiere escucharlos a ellos y les pregunta. E incluso hay un tiempo en donde Jesús va a ser traicionado. En ese momento es reconocido, pero va a haber un tiempo en donde va a ser negado. Hay un tiempo en donde todo el mundo lo busca y lo aplauda y le quiere coronar como rey. Y hay otro tiempo donde Jesús va a ser coronado con espinas, donde va a ser traicionado e incluso en un tiempo le van a dar vítores vivas de un rey y en otro tiempo lo van a matar. Va a ir a la cruz, va a morir por nosotros, pero también hay un tiempo donde Él va a resucitar. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que reconocer en qué tiempo de nuestra vida nosotros estamos para poder disfrutarla, para echar raíces, para dar frutos, para vivir. Porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta qué tiempo es. Y no me refiero a la hora, sino me refiero a tu vida. ¿En qué tiempo de tu vida estás? Tampoco me refiero a que si eres joven, adolescente, niño o ya de la edad de la perfección, un ancianito. No me refiero a eso. Me refiero a cuál es el momento en tu vida. ¿Qué es lo que se supone que debes de estar haciendo en este momento? Hay un tiempo para todo. Y seguramente si ya fuiste a misa, esto que estoy diciendo te va a causar mucho eco, porque es precisamente también el mensaje de la primera lectura. Hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para aventar piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para herir, un tiempo para sanar. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Necio es el hombre que se afana y que no sabe distinguir cuál es el tiempo. Lo demás pareciese que son vanidades de vanidades. En aquella época antigua era muy importante reconocer cuál era el tiempo, sobre todo los marineros, para saber hacia dónde soplaba el aire, porque es mucho más fácil extender la vela de tu barco y que lo sople el aire y tú simplemente te dejas guiar por el aire. Necio es aquel que trata de remar contra corriente. Necio es aquel que abre la vela del barco cuando el viento está soplando en dirección contraria. Cuando está soplando en dirección contraria, cierra la vela o cámbiala por lo menos de dirección. Hay que reconocer cuál es el momento de nuestra vida. ¿Se vale estar en un momento triste? Sí se vale, es parte de nuestro corazón humano. ¿Se vale un momento derramar lágrimas? Sí se vale. Lo que no se vale es estancarnos en una situación. Y Pedro fue capaz de reconocer a Jesús. Tú eres el Mesías.
Y pudiéramos nosotros decirlo, eres el Cristo, el elegido de Dios, el ungido por Dios, eres el Salvador, de ti estábamos esperando, nuestro libertador, eres el Rey, eres la promesa del Padre para nosotros. Sí. Y Jesús complementa, y también voy a ser el que sufra, y también voy a ser el que sea traicionado, el que muera, pero resucitaré. ¿Cuál es el tiempo en tu vida? Porque si quieres cosechar, primero tienes que sembrar. Si quieres gozar de una profunda relación con Dios y de una amistad santa con Dios, de contemplarlo rostro a rostro, de poder escuchar su voz, sentir su presencia, tienes que cultivar la amistad y orar y doblar tus rodillas el día de hoy. Si quieres crecer en sabiduría, en prudencia, tienes que leer la Sagrada Escritura. Si no, no lo vas a lograr allá. ¿Cuál es el momento que tú quieres vivir? ¿Y cuál es el momento que estás viviendo? Es como una orquesta, una pieza musical. La pieza musical es arte, cuando tiene esos momentos de subida, de bajada, notas altas, notas bajas, silencios, ímpetus, ese forte, ese piano, algo suave, algo que te hace vibrar. Nunca vas a escuchar una pieza musical con una sola nota sostenida. Do. Eso no es música. La música se da con la variedad, pero nunca te estanques en una nota musical. La alegría de la vida, la dicha de la vida es poder reconocer cuál es el ritmo que llevamos y cuál es el momento en el que estamos. Pero indudablemente, cuando es el momento hay que vivirlo bien. ¿Cuál es el momento de tu vida el día de hoy? Porque vemos un problema y por no reconocer cuál es la situación, hacemos otro problema, que a veces la solución es peor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a creer y confiar absolutamente en Jesús? ¿Hasta cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? Este es el momento de acercarnos a Dios, de acercarnos a Jesús. Este es el momento. Estás sufriendo, sí. Se vale llorar, sí. Pero no te quedes ahí. Porque no hay resurrección sin crucifixión. No puedes quedarte en la crucifixión porque somos llamados a la resurrección. Pero para resucitar tenemos que morir con Jesús, no solos. ¿Cuál es el momento de tu vida el día de hoy? Hay que construir sobre roca. Observa muy bien cuáles son los signos de los tiempos para que tú también puedas responder quién es Jesús de manera completa, respondiendo primero, ¿quién eres tú y en dónde estás? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro y que busca nuestra amistad, el Dios que quiere tener un trato de amor contigo y conmigo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que justo después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, una señora se sube a un taxi, lo detiene. Y ya arriba del taxi, el taxista ve que llevaba un bulto un poco medio raro arriba de sus piernas. Y el taxista le pregunta a la señora, oiga, si no es indiscreción, ¿qué es lo que lleva ahí en sus piernas? Y la señora le dice, es una de las bombas que cayó cerca de mi casa y no explotó. La estoy llevando a la comisaría. Y el taxista le dice, pero señora, eso es muy peligroso. Debería de ponerla debajo del asiento. A veces nosotros así estamos, solucionando un problema con otro problema, en lugar de saber muy bien cuál es el tiempo y qué tenemos que estar haciendo en el tiempo de nuestra vida. Date cuenta para dónde sopla el aire y prepárate, porque Dios siempre te quiere llevar a lugares de paz, de amor, de alegría. Dios te quiere llevar a la resurrección, pero muchas veces nosotros nos ponemos resistencia y no hacemos otra cosa más que quedarnos estancados en el Calvario. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús el día de hoy en tu vida? ¿Te quedaste estancado
con el conocimiento de la primera comunión? ¿O ya puedes decir quién es Él porque lo has descubierto caminando contigo el día de hoy? Que tengas un excelente día.